Buenas noches, hermanos. Pues vamos a continuar el estudio de los profetas de Israel. Y bueno, pues habíamos quedado en que vamos a estudiar a los profetas en orden cronológico, no en el orden como aparecen en la Biblia, sino en el orden como verdaderamente ellos profetizaron. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre el profeta Jonás. Del profeta Jonás siempre se nos habla desde que somos niños, ¿verdad? Y se nos enseña que se lo tragó un gran pez. Y todos nos sabemos la historia de Jonás, ¿cierto? Hasta los niños se la saben. Sin embargo, pues vamos a ver hoy detenidamente realmente cuál era la circunstancia en la cual se encontraba Jonás. La siguiente. Entonces, Jonás, el profeta que huyó, ¿verdad? En cuanto al autor y la fecha de este libro profético, aunque el libro no menciona un autor como tal, la tradición judía enseña que fue el mismo Jonás quien escribió este libro. Estas profecías de Jonás se desarrollaron durante el reinado de Jeroboam II. ¿Se acuerdan que les he comentado que el reino de Israel se dividió en reino del norte y reino del sur? ¿Sí? Y también les comenté que cuando se dividió ese reinado, el primero que reinó en el reino del sur fue Roboam, el hijo de Salomón, y el primero que reinó en el reino del norte fue Jeroboam I. Este Jeroboam I lo que hizo fue que él levantó un becerro, 2 becerros de hecho. ¿Por qué? Porque como en ese momento el reino del sur se convirtió en su enemigo, él dijo, no, pues yo voy a levantar aquí unos becerros de oro para que los que viven aquí en el norte no tengan necesidad de ir hasta el templo de Jerusalén a adorar, sino de que aquí mismo ellos tengan un Dios. Entonces él levantó los becerros, nombró sacerdotes, que eso fue algo que él hizo arbitrariamente, porque realmente los únicos que podían ser sacerdotes eran los levitas. Pero este hombre se atrevió a levantar sacerdotes según su propia opinión, no personas a quienes Dios haya escogido para el sacerdocio. Y posterior a esto, en el reino del norte siguió la idolatría, siguió la maldad, cada vez se iban alejando más y más de Dios, hasta que llegó el momento en el que Dios empezó a mandar a sus profetas. ¿Para qué? Para advertirle al pueblo, están en pecado, arrepiéntanse, recapaciten, ¿sí? Porque si ustedes no recapacitan, entonces, pues va a venir juicio sobre el reino de Israel, ¿sí? Pero la gente, a pesar de todas las advertencias de los profetas, porque Dios mandó a Elías, ¿cierto? Recordamos al profeta Elías, Dios mandó al profeta Eliseo, y la gente no hacía caso. La gente pensaba que lo que decían los profetas pues eran mentiras y que Dios no iba a mandar tal juicio, ¿verdad? Que Dios en su inmenso amor, ¿verdad? No era capaz de ejecutar juicio sobre la vida de Israel, que pues Israel es su pueblo escogido, ¿verdad? Entonces ellos no creían. Al contrario, menospreciaron a los profetas, mataron a los profetas, los encarcelaron, los humillaron, porque ellos se creían los muy, ¿verdad? Y que no les iba a pasar nada, que tenían la inmunidad por el simple hecho de ser del pueblo de Israel. Y siguieron en sus maldades. Más o menos después de que pasa toda esta situación del profeta Elías, el profeta Eliseo, empieza el reinado de Jeroboam segundo. Eso fue más o menos en el año 793 al 753 antes de Cristo. Y vamos a ver qué dice el segundo libro de Reyes, si alguien lo puede buscar por favor. Capítulo 14 del 23
al 25. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, del 23 al 25. ¿Qué dice? ¿No? ¿Nadie? No lo leo. Vamos a leerlo. Dice: el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria, o sea, en el reino del norte. Y reinó 41 años. E hizo lo malo, dice la Biblia, ahí sigan la lectura. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces, aquí nos habla esta palabra de que este rey, Jeroboam II, igual fue un rey que hizo lo malo. ¿Sí? Entonces, a pesar de todo lo que había sucedido con Elías, con Eliseo, vemos que el pueblo sigue lleno de maldad, empezando por los reyes. Entonces el Señor mandó en ese tiempo palabra por medio del profeta Jonás. Aquí lo dice en el segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Que Dios, ¿sí?, restauró los límites de Israel, así tal cual como lo había dicho Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer. Entonces aquí ya vemos que Jonás profetizó en el reino del norte en el tiempo de Jeroboam II. Y eso lo podemos constatar con nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el contexto histórico en el cual vemos las primeras profecías de Jonás? La siguiente. Vemos que Dios estaba enojado con Israel, porque desde el tiempo de Jeroboam I, el pueblo de Israel empezó a levantar dioses ajenos a él y a adorarlos. Entonces Dios estaba enojado con Israel porque era un pueblo pecaminoso. Rompieron el pacto con Dios y no escuchaban a sus profetas. Entonces envió a Hazael y Ben-Hadad a derrotarlos. Ellos eran reyes de Siria. Y esa historia la podemos encontrar ahí mismo en el segundo libro de los Reyes. Alguien que la lea, por favor. Segundo libro de Reyes, 13, del 2 al 3. Amén. ¿Del 2 al 3? Sí. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y no se apartó de ellos. Y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de Hazael, rey de Siria, y en manos de Ben-Hadad, hijo de Esal, por largo tiempo. Entonces nos dice la Biblia que el pueblo de Israel hizo lo malo y se encendió el furor de Jehová contra Israel, y entonces Dios envió juicio al reino del norte por medio de los sirios, ¿sí? Los sirios,
Sin embargo, los israelitas clamaron a Dios por ayuda. ¿Qué dice el versículo 4, hermana? Ahí mismo donde estaba leyendo. Ahí mismo el 4 dice, mas Joacás oró presencia de Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía. Dios miró la aflicción de Israel. ¿Qué dice más adelante, hermana? Versículo 22 y 23. 22 y 23 de ese mismo dice, Hazael, pues rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás, mas Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y no quiso destriunfarlos ni echarlos de delante de su presencia hasta hoy. Destruirlos, perdón. Entonces vemos, ¿verdad?, que el reino del norte fue afligido por Siria a causa de la maldad. ¿Cuál maldad? La idolatría, ¿verdad?, el pecado. Sin embargo, ellos clamaron a Dios, Dios tuvo misericordia, Dios mandó a Jonás a que profetizara lo que acabamos de leer ahorita en el capítulo 14 del 22 al 25, ¿sí? Y dice en el 25, hace ratito lo leímos, ¿verdad?, que el Señor restauró los límites de Israel según como había profetizado Jonás. Entonces vemos que Jonás ya aparece una profecía de él en el segundo libro de los Reyes durante el tiempo de reinado de Jeroboam II. Entonces vemos que Jonás predicó a dos naciones, ¿sí?, a Asiria e Israel. Asiria es la nación a la cual Jonás profetiza en el libro de Jonás como tal, ¿sí? Nínive está en Asiria, ¿sí? Por eso dice ahí que Jonás profetizó para Asiria, ¿sí? La capital de Asiria es Nínive. Ahorita vamos a ver la historia, ¿sí? Cuando el Señor lo manda y no hace caso y se lo traga el gran pez y todo eso, el Señor lo mandó a Nínive, que era la capital de Asiria. Pero también había profetizado para Israel en aquel entonces, ¿verdad?, cuando Jeroboam II era rey. Entonces, la Biblia no dice mucho sobre su ministerio en Israel, ni hace referencia a sus palabras exactas. Solo nos dice que habló la palabra de Dios a comienzos del reinado de Jeroboam II, prometió victorias militares para Israel. La profecía de Jonás llegó a cumplirse durante el reinado de Jeroboam, pero Israel solo le servía a Dios cuando necesitaba su ayuda. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿verdad? Hoy muchas personas se les dice, busca de Dios. Ustedes conocen ese tipo de personas, ¿verdad? Mira, busca de Dios, busca al Señor mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Pero las personas no hacen caso, las personas piensan que nosotros estamos locos, ¿sí? Pero cuando vienen los golpes, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las tribulaciones, entonces ahí sí dicen, ay Dios mío, y se acuerdan que Dios existe, ¿verdad? Y que Dios es el único que los puede ayudar. Entonces, desafortunadamente, eso también pasó con el pueblo de Israel. Y ahora vamos a ver qué es lo que sucede acá en el libro de Jonás. Es un libro cortitito, nada más tiene 4 capítulos. Vamos a leerlo rápidamente. Rápidamente se los voy a leer, sigan la lectura para que nadie se quede sin ningún detalle y luego les voy a explicar. Dice el libro de Jonás: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendiendo a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis,
y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, vamos a ver, ahorita les voy a explicar la siguiente, hijo. ¿Cuáles son los propósitos de este libro? Los propósitos del libro de Jonás son: mostrar a Israel la amplitud del amor y la misericordia de Dios. Jonás aprendió a fuerza de golpes que Dios ama a judíos y gentiles, y no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Este es el tema de Jonás. ¿Cuál era la situación aquí? El Señor le hace un llamado a Jonás y le dice: Jonás, ve a Nínive, ¿sí? Y les vas a decir esto que yo te voy a mandar. Sin embargo, Jonás se creía muy listo y pensaba que podía huir de Dios. Así tal cual como hicieron Adán y Eva en el Edén, ¿se acuerdan? Cuando pecaron Adán y Eva, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Cuando tú y yo pecamos, ¿qué hacemos? Nos escondemos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y de todo lo que tenga que ver con Dios. Si estamos en pecado y vemos que un hermano de la iglesia viene, nos vamos para el otro lado de la banqueta, ¿verdad? Si algún hermano por ahí nos encuentra mal parqueado, nos escondemos, ¿sí? Pero pensamos nosotros que podemos escondernos del Señor, o que podemos huir del Señor. La pregunta es, hermanos, ¿podemos huir de Dios? No podemos ni huir ni escondernos. ¿Por qué? Porque Dios tiene 2 atributos, ¿sí?, por los cuales nosotros no podemos desaparecer de la vista de Dios. Dios es omnisciente, todo lo sabe. Dios es omnipresente, está en todos lados. Dice el Salmo, ¿verdad? Si yo voy a lo profundo del mar,
ahí estás tú. Si yo me voy al último rincón del universo, ahí estás tú. No hay un lugar donde nos podamos esconder de Dios, ni hay ningún punto, ¿verdad?, en el globo terráqueo donde podamos huir de la presencia del Señor. ¿Sí? A veces, ¿verdad?, los jóvenes, por ejemplo, cuando andan haciendo cositas malas que hacen, se van al oscurito, ¿verdad?, pensando que nadie los ve. Pero ¿quién más que Dios, verdad? Que mi mamá no se entere, que mi papá no se entere, pero ¿quién más que Dios? Que los está viendo, ¿verdad? Porque Dios está en todas partes, ¿no? Entonces, amados hermanos, Jonás inocentemente pensó que él podía huir de la presencia de Dios. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Qué era lo que pasaba? Resulta que Asiria fue el país que invadió, ¿sí?, y hostigó por muchísimo tiempo a las tribus del reino del norte. Asiria era enemigo de Israel, ¿sí? Asiria era enemigo con mayúscula y negrilla, ¿verdad? Era enemigo de Israel. Y Dios, ¿verdad?, manda a Jonás a que dé buenas nuevas al enemigo. O sea, ese era el motivo por el cual Jonás no quería ir a Nínive. No era tanto que él no quisiera cumplir el llamado de Dios, sino que él consideraba, como cualquier hebreo, ¿sí?, a los asirios como sus enemigos, porque les habían causado tanto daño. Y entonces el Señor le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El problema era que Jonás conocía a Dios, porque Jonás era un siervo de Dios. Jonás conocía la misericordia, la gracia y el perdón del Señor. Y Jonás sabía que si Nínive se arrepentía de corazón, Dios los podía perdonar. Por eso era que él no quería ir para allá. ¿Qué haríamos nosotros? Y que Dios nos guarde, ¿verdad?, de vivir una situación tan horrible en nuestras vidas. Que el Señor nos mande a dar buenas nuevas de salvación a un sicario que asesinó a algún familiar cercano. Que el Señor nos mande a dar buenas nuevas de salvación a un violador de alguna niña de nuestra familia. Así se las pongo, porque así fue la situación que tuvo que vivir Jonás, porque los ninivitas eran violentos, eran crueles. Dice la historia, ¿verdad?, que los ninivitas exactamente hacían eso. Cuando invadían las tierras de Israel, violaban a las niñas, golpeaban a las mujeres, arrastraban a las embarazadas, decapitaban a los... Era una nación supremamente violenta, y muchas veces ejerció esa violencia en contra del pueblo de Israel. Entonces imagínense, y Dios le dice: ve a aquella gran ciudad y diles que yo en 40 días los voy a destruir. Esa fue la situación de Jonás, ¿verdad? Siempre, a veces se nos enseña a Jonás como el desobediente, ¿verdad? Jonás, el rebelde. Pero si nos ponemos en los zapatos de Jonás, ¿qué actitud tomaríamos nosotros si Dios nos dice: ve y háblale a ese asesino, a ese violador, al que te robó tu casa,
a la que te quitó el marido? ¿Qué actitud tendríamos nosotros? No era fácil, ¿verdad? Para Jonás. Ahora sí entendemos a Jonás. Ahora sí entendemos un poquito y nos ponemos un poquito en los zapatos de Jonás. Entonces Jonás dijo, no voy a Nínive, voy a Tarsis. Pues date cuenta que el Señor te está mandando a Estados Unidos, ¿verdad? A que vayas y des una palabra. Y tú agarres un avión y te vayas para Argentina, ¿no? Para el otro extremo. Huyendo de Dios, porque simple y llanamente no te nace en tu corazón ir y dar esa palabra. Es más, no los quieres ver ni en pintura. Entonces esa fue la reacción que tuvo Jonás, y Jonás dijo no, y se fue al extremo contrario, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dios llamó a Jonás a Nínive. Esta ciudad está como 800 kilómetros al noreste de su pueblo natal. Pero Jonás rechazó el llamado de Dios y se fue en la dirección opuesta hacia Tarsis. Jonás abordó un barco que navegaba hacia Tarsis, en España. Esta ciudad estaba como a 4.023 kilómetros al oeste de Palestina. En otras palabras, Jonás se fue lo más lejos que podía ir de Nínive. Y aquí les puse un mapita. Pon el mapa, hijo. Miren dónde está Asiria. Hacia el extremo de izquierdo. Y ahí está Nínive enseguida. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo ubicaron en el mapa? Asiria, y allá arribita está Nínive, que es su capital. Y de Nazaret era el lugar de origen de Jonás. ¿Sí? Gad-Hefer quedaba en Nazaret. Y el Señor lo mandó ahí casi un poquito más cerca, ¿verdad? A Nínive. Está más cerca. ¿Qué está más cerca de Nazaret? ¿Nínive o Tarsis? Nínive, ¿verdad? ¿Y a dónde se fue Jonás? A Tarsis. No, y eso no es nada. Jonás tenía que haber tenido su dinerito, ¿verdad? Porque la Biblia dice, y hace énfasis, pagó su pasaje, ¿sí? Ahí con los marineros, y le dijo a los marineros, déjenme subir, ¿no? Ahí con ustedes, llévenme hasta España. No, ¿tú qué vas a hacer? Llévenme, muchachos, ahí voy con ustedes, ¿no? Y se sube Jonás al barco. Pero como no podemos huir de la presencia de Dios, y no podemos huir del llamado de Dios, ¿qué sucedió? Empezó una gran tormenta y el Jonás durmiendo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que estos marineros tenían sus dioses paganos, y acostumbraban a echar suertes, ¿verdad? Cuando necesitaban saber algo, ¿no? Decían los marineros, a ver, al latín marino, a ver quién sale. Y oh sorpresa, vamos a ver que el culpable era Jonás. ¿Sí? Jonás, pídele a tu Dios que calme esta tormenta. Pero Jonás sabía que esa tormenta Dios la había mandado porque él no obedeció al llamado que el Señor le había hecho, ¿verdad? Entonces Jonás les dijo, miren muchachos, para no serles estorbo y para evitarles problemas, mejor échenme al mar y sigan su camino. ¿Qué pensó Jonás en su cabeza? Pues quién sabe, ¿verdad? Dijo, me voy nadando hasta España, o quién sabe, ¿no? ¿Qué pensó él? Que la iba a librar. Los marineros, ¿verdad? Dice la Biblia que temieron a Jehová y echaron a Jonás al agua. Pues ahí, mijito, resuelve tu problema con tu Dios, ¿verdad? Y déjanos a nosotros tranquilos. Y siguieron su camino. Pero cuando Jonás cae al agua, ¡pum!, se lo traga el pez. La siguiente. ¿Por qué Jonás terminó en la boca del pez o en el estómago del gran pez? Porque odiaba a los asirios.
porque ellos adoraban ídolos y porque ellos eran enemigos de Israel y crueles en la guerra. Jonás no quería que la gente de Nínive se arrepintiera. Él deseaba que Dios los destruyera, pero sabía que si se arrepentían, Dios tendría misericordia de ellos. Dice Jonás 4:2, y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré. Aquí está el motivo por el cual él huyó, porque él mismo lo dice, ¿verdad? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sin embargo, a Jonás, se le había olvidado que Dios había levantado a Israel para que fuera de bendición para todas las naciones. Vamos a verlo, Génesis 12 del 1 al 3, ¿quién lo tiene? Y otra persona que vaya buscando Isaías 49:3. Isaías 49:3. ¿Lo leo? Sí, hermana, por favor. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Génesis 12 del 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿sí es esa? Ajá, 12 del 1 al 3. Ok. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete a tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, bendeciré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldeciré y serán benditos en ti todas las familias de la tierra. Amén. Entonces, dice la palabra que el Señor había escogido a Israel para que en él fueran benditas todas las naciones de la tierra. Eso es una promesa que tiene el pueblo de Israel. Sin embargo, a Jonás se le había olvidado esto, ¿verdad? Y así como nosotros, ¿verdad?, tenemos que ser bendición para otros, así también el Señor escogió a Israel para que fuera bendición para que en él, ¿verdad?, fueran benditas todas las naciones de la tierra. Pero a Jonás se le había olvidado esto. Y Jonás dijo: no, misericordia, bendición para los enemigos de Israel. ¿Cómo no, moñito? ¿Verdad? No quería. No quería. Y ese fue el motivo por el cual, en lugar de irse a Nínive, se fue al otro extremo, a Tarsis. Porque él mismo lo dijo, ¿verdad? Porque yo sabía que si Nínive se arrepintiera, tú eres un Dios grande y clemente y tú los ibas a perdonar. Ese fue el motivo por el que él no quería ir. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, verdad? Ve con tal persona. Pero como hacemos lo que queremos, ¿verdad? ¿Cómo dicen aquí en México? ¿Cómo dicen aquí en México? Cuando alguien quiere mandar. ¿Cómo dicen aquí, Jimé? ¿Sí? Aquí tienen un dicho muy popular, ¿verdad? Cuando alguien quiere mandar, y aún a veces queremos nosotros imponer nuestra autoridad ante lo que Dios dice. Y cuando nosotros decimos: me cae gordo, me las paga. Y queremos hacer nuestra voluntad. Y aún queremos mandar a Dios a que no extienda su misericordia hacia aquella gente que nos ha hecho daño. Es más, nos alegramos cuando aquella persona que nos ha hecho daño le pasa algo. La venganza del Señor.
protegiendo a sus hijos. Mira lo que le pasó. Este era el sentimiento de Jonás, que más que patriotismo, ¿no? Un falso patriotismo, fíjense. Y eso lo vemos a veces hasta con un simple partido de fútbol, ¿verdad? ¿Cómo cuántas naciones odian a los argentinos? Simplemente porque son buenos en el fútbol y ellos son malos. Yo he escuchado muchas personas hablar mal de los argentinos, pero todo ese odio nacionalista viene por los partidos de fútbol. Los cubanos, ¿verdad? Los venezolanos hablando mal del gobierno, ¿verdad? Del gobierno de Estados Unidos. Un falso patriotismo. Un falso patriotismo. Un falso patriotismo hay. Vi en las noticias unos mexicanos agrediendo a unos haitianos. Un falso patriotismo. Un falso patriotismo era lo que tenía Jonás, que amaba tanto a Israel, ¿sí?, que aquellas naciones que para Israel eran sus enemigos no tenían oportunidad de misericordia ni de gracia. Y bajo ese falso patriotismo se esconden muchos seres humanos. Y les digo, yo lo veo en cosas tan sencillas como cuando vemos a veces situaciones así nada más por partidos de fútbol, ¿no? Cuando son los mundiales y todas esas, a veces la violencia, la agresividad, los insultos, ¿no? Un falso patriotismo. Pero bueno, independientemente de ese patriotismo, el simple hecho de considerar a una persona enemiga nos hace pensar que no es un sujeto, no puede ser sujeto de la misericordia de Dios. No, es que ese violador no tiene perdón de Dios. Asesino no tiene perdón de Dios. La roba maridos no tiene perdón de Dios. Y somos duros. Y somos rápidos para condenar. Y nosotros nos creemos con el poder de decidir quién debe recibir y quién no debe recibir la misericordia de Dios. Aquí la pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decidir a quién perdona o no perdona el Señor? Fíjense, Moisés fue un asesino. ¿O no dice la Biblia que mató a un egipcio? Moisés fue un asesino. David adulteró. Hubo una mujer que la encontraron en el pleno acto. Y el Señor dijo, ¿verdad? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y le dijo a la mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque cuando hay un arrepentimiento, viene el perdón, no importa lo que hayas hecho. Yo he conocido asesinos restaurados, prostitutas restauradas, homosexuales restaurados. Yo los he conocido. La misericordia de Dios no se limita a nuestros prejuicios. Los que estamos mal de la cabeza pensando que nosotros decidimos a quién debe Dios perdonar o no, somos nosotros. Y cuando actuamos así, estamos como Jonás. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado de no ir a caer en la boca del pez. Porque dice la Biblia
que aquel que está firme, mire que no caiga. Ahí, justo ahí, es donde tenemos que tener cuidado de no ir a caer en la boca del pez. Y a veces somos ligeros para hablar mal de los hijos ajenos. No nos acordamos que también tenemos hijos. Es bien fácil criticar a los hijos de la hermana, de la cuñada, de la prima, de la vecina, y olvidarnos que nosotros tenemos hijos. Es bien fácil hablar bien mal de los demás, olvidándonos que nosotros también podemos caer. Es bien fácil hacernos los bien santurrones cuando nadie nos está viendo, cuando cerramos la puerta de nuestra casa. Es bien fácil. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no tener una falsa apariencia de piedad, porque Dios nos conoce, Dios nos ve en todas partes. Y de Dios no nos podemos esconder, y a Dios no lo podemos engañar, y Dios no puede ser burlado. Entonces, de repente, por ese tipo de situaciones, ¡pum!, nos anda tragando el pez. Resulta, cuando Dios nos hace un llamado, nosotros tenemos que obedecer el llamado de Dios. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Si verdaderamente usted tiene un llamado, usted no deja su llamado por cualquier cosa. Si verdaderamente usted tiene un llamado, usted se viste con ese llamado, se levanta con ese llamado y todo el tiempo está con ese llamado. ¿Y por qué digo eso? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que cuando el profeta Jeremías, Dios lo llamó, ¿verdad?, y el pueblo lo rechazaba, Jeremías quería renunciar al llamado. ¿Cierto? Pero no pudo. Dice la Biblia, quise resistirme y no pude. ¿Por qué? Porque era como un fuego en mis huesos. Entonces, si Dios a ti te hizo el llamado para enseñar, si Dios a ti te hizo el llamado para predicar, si Dios te hizo el llamado para ministrar la alabanza, eso tiene que verse. Eso tiene que verse en la pasión con la que tú haces las cosas, en esa búsqueda incesante del Señor. Porque el que tiene un llamado es así, y me atrevo a decirlo porque yo lo he sentido. No lo puedes dejar. O sea, por mucho que tú digas lo voy a dejar, no lo puedes dejar. Yo recuerdo que durante la pandemia, como ustedes saben, yo daba clases en un instituto. Y entonces me dijeron, no, ya no va a haber clases porque se cierra la iglesia. Y yo dije, lo siento, pero ahora es cuando más el pueblo necesita estar enseñado y necesita estar más expuesto a la palabra porque vienen tiempos difíciles. Lo siento mucho, y eso me representó un problema. Porque me dijeron, es que no puedes seguir dando clases porque los alumnos no están pagando. Estamos en pandemia. Y yo le dije, a mí no me importa, yo no lo hago para que me paguen, yo lo hago porque Dios me llamó a enseñar. Y empecé a dar las clases por Zoom gratis para todo el que quisiera. Porque tengo un llamado y nadie me va a callar, y mi llamado es a enseñar y nadie me va a callar, y ningún pastor, ni ningún líder, ni nadie me va a decir que no enseñe. Es mi llamado que Dios me hizo y no lo puedo dejar porque es algo que a mí me apasiona. Por eso se los digo. Pero a veces tomamos con tanta ligereza el llamado de Dios. Ay, no voy a venir. Ay, hoy no lo puedo. Mañana no lo voy a hacer. Entonces hay que reconsiderar, porque cuando tienes el llamado, no lo sueltas, es algo que, es un fuego, no lo puedes dejar. Y eso yo lo he experimentado y por eso se lo digo con toda autoridad, cuando Dios te llama, no lo puedes soltar.
Tienes que hacer lo que Dios te dijo que hicieras. Punto. Punto. Yo he experimentado ese fuego del cual habla Jeremías, que quieres callar pero no puedes, que quieres detenerte pero no puedes, que quieres dejarlo pero no puedes. Y cuando pese al llamado, nosotros nos ponemos en este plan como Jonás, de no hacer caso a lo que Dios nos está diciendo que hagamos, vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. Agárrense porque vienen las consecuencias. Cuando Dios le diga a usted, haga algo, y usted decide quedarse quieto, téngalo por seguro que van a venir consecuencias. Y eso le pasó a Jonás. Quería huir, ¿verdad? Dijo no. Y cayó en el estómago del pez. Todo baboso. Con las algas pegadas, ¿verdad? Todo lo que se había tragado el gran pez. Todo pegachento. Y ahí recapacitó. Y vamos al capítulo 2. Dice, ya estando en el pez, ¿verdad? Dice la Biblia que estuvo 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Y me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. ¿Por qué? Porque cuando ya se dio cuenta, ¿verdad?, de que hizo mal, no le quedó otra opción que arrepentirse al pobre Jonás, ¿verdad? Imagínense ahí en la boca del pez, 3 días, 3 noches, me imagino que sin comer, ¿verdad? A menos que le estuviera arrancando los de cachitos al pez por dentro, ¿verdad? Pero me imagino que sin comer, o imagino que sin dormir, en una angustia profunda, en un encierro interminable, ¿verdad? Que él decía, pues ya me morí, ¿no? Ya casi, su oración es, ya me morí, ya me fui, ya me desechaste, Señor. Sin embargo, clamó, ¿verdad?, por la misericordia del Señor. Clamó, ¿verdad?, esa misma misericordia que él no quiso extenderle a los ninivitas, fue por la cual clamó cuando se encontraba en el estómago del pez. Ahora, hay un segundo llamado, ¿verdad? Dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. La siguiente, hijo. Hay un segundo llamado, capítulo 3. Bueno, ya Jonás se arrepintió, ¿verdad? Y el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, cuando somos cabezones, otra vez, ¿verdad?, nos da una nueva oportunidad, como siempre, nuestro Señor. Dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, otra vez, ¿verdad?, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive
conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Imagínense, o sea, no hizo caso, ¿verdad? Cuando iba bien bañadito, bien limpiecito, pero ahora que ya tiene todas las algas pegadas en la cabeza, pues ahora sí, ahí sí, ¿verdad? Porque a veces también así somos. Hasta que el Señor no nos habla fuerte, no entendemos. Cuando el Señor nos dice las cosas por primera vez, no hacemos caso, ¿verdad? Somos como los niños. Y la 1, y a las 2, y a las 3, cuando ven la chancleta voladora, entonces ahí sí salen corriendo a hacer lo que la mamá les dijo, ¿verdad? Así también Jonás, así también le hizo Jonás. Ya cuando le pasó lo que le pasó, entonces dijo, ahí sí voy, ¿verdad? Ahora sí voy. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé cómo predicaba Jonás, si entre dientes o si ya realmente se había concientizado, ¿verdad? ¿Cómo sería esa predicación esa predicación de Jonás diciéndole a los ninivitas, de aquí a 40 días Nínive será destruida? Si él no quería ir para allá. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué les llama la atención de esto? ¿Qué les llama la atención de esto? De este pueblo malo, lleno de violencia, lleno de maldad. ¿Qué les llama la atención? Que a la primera obedecieron, mientras que los hijos de Dios, ¿cuántos profetas no mandó el Señor? Y no entendieron, y no se arrepintieron. Y finalmente el Señor tuvo que mandar juicio sobre el reino del norte, juicio sobre el reino del sur, porque su pueblo no se arrepentía, porque el pueblo, a pesar de que mandaba profetas, y no solamente uno, muchos profetas, no entendieron, no hicieron caso, mataron a los profetas, dice Jesús. Y en cambio estos malos, inconversos, asesinos, violadores, con una sola vez que les dijeron, arrepiéntete, obedecieron al Señor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. A veces vemos a personas que están recién convertidas, ¿verdad? Que eran todo eso, alcohólicos, drogadictos, violadores, ladrones, estuvieron presos y llegan a la presencia del Señor y vienen apasionados. Rápidamente están dispuestos a buscar del Señor, a hacer todo lo que se necesite. Pero los que llevamos años en la iglesia, hermanos, vamos a evangelizar. Pastor, es que tengo una cita médica. Pastor,
mis suegros, pastores que se me enfermó mi hija, pastores que tengo que llevar a mis nietos a la escuela, pastores que... N cantidad de excusas. Pero ves a los nuevos, a esos que todo el mundo criticaba, bien prendidos. Y esos que se dicen más espirituales, a veces son con los que menos se cuentan, los que menos aparecen. Pero los malos, esos que todo el mundo critica, ahí están, firmes. Así pasó con Nínive, este pueblo, ¿verdad? Por el que ningún israelita daba ni medio centavo, se arrepintió y Dios tuvo misericordia de ellos. Mientras que su mismo pueblo los rechazó. Mientras que su mismo pueblo mató a sus profetas. Que el Señor mandó muchos, unos y otros y otros y otros, ¿no? Y les habló por sueños, y les habló por visiones, y les habló con gritos, y les habló bonito, y les habló con amor, y les habló con fuerza, y les habló de todas maneras sabidas y por haber. Y el pueblo no entendió. Conocí yo una historia de la vida real. De una familia que odiaban a un muchacho. Les caía gordo. Era inconverso. Y ese muchacho empezó a pretender a la hija de esa familia. La muchacha se enloqueció, se casó con el muchacho. La muchacha era cristiana. El muchacho empezó a ir a la iglesia a acompañarla. El mundano, el inconverso, el malo. ¿Y qué creen que pasó a la final? La cristiana se apartó y el mundano está sirviéndole a Dios. Cosas de la vida real. Algo así como Nínive. Prosigo. Nínive, la siguiente. Nínive era la ciudad capital de Asiria, ya se los dije, ¿verdad? Sus ruinas se ven hoy en el río Tigris, al lado opuesto de Mosul, Irak. Era grande, la ciudad tenía 13 kilómetros de longitud, tenía aproximadamente 120,000 habitantes. Dice Jonás 4:11, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y existían numerosos barrios periféricos o pequeñas ciudades. Con estas pequeñas ciudades, Nínive cubría como 32 kilómetros, desde el este hasta el oeste, y 32 kilómetros desde el norte hasta el sur. La distancia de toda el área extendida era de 96 kilómetros. O sea, era grande. Por eso dice que Jonás, ¿verdad?, tuvo que recorrer la ciudad 3 días, ¿verdad?, para dar el mensaje que el Señor había mandado. Y finalmente, ¿qué pasó? Pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Y qué dice la Biblia? Capítulo 4, versículo 1. Se enojó. Se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Enojado, ¿no? Enojado. Porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, grande en misericordia, pero bravo, reclamándole, y que te arrepientes del mal. Ahora,
oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Mátame, ya. Mátame, ¿no? Porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Jonás, te va a dar un soponcio. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjense, Jonás enojado, pero enojado, porque Dios había tenido misericordia de sus enemigos. Enojadísimo. Y entonces va y se sale, ¿no? Así como a lo lejos a ver qué pasaba con Nínive, ¿no? Y se sentó. Hizo una enramada y Dios hizo que creciera una calabacera que era una planta, así que daba mucha sombra. Un árbol que daba mucha sombra, una planta. Ya para que le dé la sombrita para que se calme, ¿no? ¿No? Pero, miren lo que pasó. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Así le respondió a Dios. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Lección, ¿verdad? Otra lección para Jonás, porque él fue, pero no creen que fue de muy buena gana. Él fue y cumplió lo que Dios le había dicho, pero en su corazón, ahora sí que sus pies estaban allá, ¿verdad? Pero su corazón tenía mucho coraje porque él no quería que Dios tuviera misericordia de Nínive por todo lo que Nínive le había hecho. Y el Señor le dijo, le hizo crecer la plantita, después mandó el gusano, la plantita se murió y Jonás se enojó otra vez. Y le dijo el Señor, imagínate, tú te enojas porque tú tienes misericordia de una plantita. Ahora yo cuánto más, ¿verdad? De estas más de 120,000 personas. O sea, tú hubieras sido feliz, Jonás, si yo los hubieras destruido. Hubieras sido feliz. Pero como no fue así, te enojaste. Y la pregunta para nosotros esta noche es, ¿cuántos de nosotros hemos deseado que el Señor no tenga misericordia de alguien que nos ha hecho daños? Bajita la mano, ¿verdad? Bajita la mano. Señor, tuya es la venganza. Pero ¿cuántos realmente oramos en lugar de venganza por misericordia? En lugar de juicio y condenación por gracia. En lugar de maldición por bendición.
para todos aquellos que nos han hecho daño. ¿Cuántos de nosotros? Porque a todos nosotros yo sé que alguien nos ha hecho daño en la vida. Alguien nos ha hecho daño en la vida. Y muchas veces no solamente no hemos sido misericordiosos, muchas veces hemos sido indiferentes ante la necesidad de nuestros enemigos. Simplemente porque me hizo. Yo te perdono, pero de lejitos. Yo te perdono, pero no olvido. Yo te perdono, pero ojalá te mueras. Ese es el reto del profeta Jonás. Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir a quién condenar? Porque ¿quiénes somos nosotros para decidir de quién no debe tener Dios misericordia y de quiénes sí? A veces hemos dicho, y yo lo he dicho, ¿no? Cuando siento mucho coraje, cuando veo esas noticias de los niños que los matan sus propias mamás, sus propios papás, los propios padrastros, ¿verdad? Digo, ay, ojalá le den la silla eléctrica, la cadena perpetua. Yo lo he dicho. No tengo nada que esconder porque Dios me conoce. Dios lo sabe y Dios sabe que lo he dicho. Digo, ay, ojalá le dieran ¿cómo se llama? La máxima pena. Pero nosotros hoy, en esta noche, ¿verdad? Necesitamos empezar a considerar muchos de nuestros pensamientos, porque yo les dije cuando empezamos a estudiar los profetas que cada libro profético tiene un gran reto para nuestras vidas, y cada libro profético nos tiene que ayudar a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, porque ese es el objetivo por el cual Dios llamó a los profetas, para que dieran un mensaje, y el objetivo es ayudarnos a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar, llevarnos al arrepentimiento y pensar de la manera en que Dios nos está pidiendo que pensemos. Y lo que necesitamos pensar es que las personas que han cometido muchos errores, que quizás para nosotros son imperdonables, aún ellos son sujetos de misericordia. Desafortunadamente yo he escuchado a muchos siervos de Dios decir, ay no, yo no predico en centros de rehabilitación porque ese no es mi llamado, Pero les dice, ve y predícale a un empresario, y ahí sí, ¿verdad? Ay no, yo no le predico a los alcohólicos porque ese no es mi llamado. No, yo no le predico a a la cárcel, no, yo que me voy a meter allá, ese no es mi llamado. Yo los he escuchado a muchos que son, según siervos de Dios, expresarse de esa manera. Pero si quieren ir a predicarle a los empresarios, a los políticos, a los que tienen puestos de influencia, eso sí. Y cuando hablamos de esa manera y cuando actuamos de esa manera, no estamos lejos de ser iguales o peores que Jonás cuando Dios lo llamó por primera vez. La palabra dice que Dios es grande en misericordia, lento para la ira. Pero muchos de nosotros somos grandes para la ira y lentos
lentos en misericordia. Hay gente que con todo el mundo se pelea. Yo he conocido personas así que con todo el mundo se pelean. Con todo el mundo están bravos. A nadie le hablan. Y van a la papelería y pelean. Y van a la tortillería y pelean. Y van a la leche y pelean. Parece que el día que no pelean no están bien. No, de veras que sí, que he conocido personas así. Pero necesitamos considerar, ¿verdad? Reconsiderar nuestros pensamientos y nuestras acciones. Amén. Finalmente, ¿cuáles son los principios del libro de Jonás para la actualidad? El primero, Dios usa a los creyentes para llevar a cabo su plan. Nosotros le decimos a la gente que Dios odia el pecado y le hablamos de la gracia que Él da a los que se arrepienten. Dios odia el pecado, pero nosotros necesitamos decirle a esas personas, ¿verdad?, que han cometido tantos errores, ¿sí?, que hay un Dios de gracia, que hay un Dios de amor y que hay un Dios de misericordia. Para eso estamos nosotros, así como el pueblo de Israel para hacer luz a las naciones, para eso estamos nosotros, para hacer luz y sal de la tierra. Amén. Entonces necesitamos hablarle a las personas por mucho, muy grande que nos parezca su pecado, que hay un Dios de gracia y misericordia. Amén. Dios disciplina a sus hijos desobedientes para que le obedezcan. Ya lo vimos en Jonás. No podemos huir de la presencia de Dios, no podemos huir del llamado de Dios. Así que por favor no lo hagamos. Si el Señor, ¿verdad?, está colocando ese fuego en tus huesos, así como Jeremías, a que hagas algo, hazlo. Porque si no, te lo puede volver a decir de otra manera. El siguiente principio: nadie puede esconderse de Dios. Usted se puede esconder de todos los hermanos de la iglesia para que no lo vean. Se puede ir a pecar al último extremo de la Ciudad de México, donde nadie va por allá. Eso piensa usted, ¿verdad? Pero los ojos del Señor, ¿qué dice el Salmo?, rodean toda la tierra. No hay lugar donde nos podamos esconder. No hay lugar donde podamos huir. Y el último principio: Dios ama a toda la gente y espera que nosotros los amemos en la misma manera. Jesús dijo: yo no vine a condenar, ¿cierto? ¿Lo dijo Jesús o no lo dijo? Dice: yo no vine a condenar. Nosotros tampoco vinimos a condenar, ni estamos para condenar a nadie. Estamos para restaurar, estamos para ayudar a quien lo necesite. La voluntad del Señor, y lo dice su palabra, es que todos lleguen al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor, que todos lleguen al arrepentimiento. Sabemos que no todos, ¿verdad?, se van a arrepentir, pero nuestro deber es no condenar, sino más bien compartirle aún a la persona que ante nuestros ojos pareciera lo peor del mundo, las buenas nuevas de salvación. Y muchas veces, ¿verdad?, hemos cantado, ¿verdad?, Dios que perdona multitud de errores, pero nos los aplicamos a nosotros porque para los demás no queremos perdón. Qué hipócritas, ¿verdad? Dios que perdona multitud de errores, pero condeno a todo el que veo pecando por ahí. Y le digo que se va a ir al infierno.
al fuego de azufre, por pecador. Pero no hay un mensaje, ¿verdad?, para esa persona, para que pueda salvar su alma. Entonces, amados hermanos, vamos a concluir ahí. ¿Alguien quiere comentar algo?